te restaura, Él nunca te abandona. El Señor viene a encontrarte, viene a encontrarte. Buenos días o buenas tardes. Bueno, el tema de la conferencia ya lo conocéis, es Adviento en una Europa secularizada. Ya sabéis que esta misma tarde, comenzamos el tiempo de Adviento. Y este tiempo de Adviento, como todos estos años, viene marcado por una Europa secularizada. No solamente Europa, bueno, Europa es España también, por supuesto, estaría bueno. En Europa asistimos a un verdadero colapso de la fe cristiana. En relativas pocas décadas se ha pasado de una sociedad europea con raíces cristianas a una cultura cristiana en una sociedad donde el cristianismo es culturalmente irrelevante y ha sido esculturado. Algunos llaman a esto el invierno eclesial europeo. Bien, en los países de religión católica, como Europa, la práctica eclesial ha bajado vertiginosamente. Disminución del número de bautismos, de catequizandos, de participantes en la misa dominical, de celebraciones del matrimonio eclesiástico, de exequia religiosa, así como una fuerte crisis en la celebración personal del sacramento de la reconciliación. En muchos lugares prácticamente solo asisten a la Eucaristía dominical personas de la tercera edad. Yo los domingos por la tarde-noche voy a ir a Santa Catalina, son personas mayores las que vienen. No hay otras, no. No es exagerado decir que en muchas partes son las personas mayores quienes conservan la fe cristiana. Esto pasó también en la Rusia después de la invasión soviética. Mientras que sus hijos eran las abuelas. En Rusia eran las abuelas las que transmitieron la fe a los actuales cristianos de Rusia ortodoxos. Mientras que sus hijos bautizados y catequizados lentamente han ido apartándose de la iglesia oficial y sus nietos muchas veces no han sido ni bautizados, ni conocen qué significa el cristianismo. La transmisión de la fe cristiana ha quedado interrumpida. Los conceptos tradicionales cristianos están vacíos de significados y no pueden comunicarse a las nuevas generaciones. Una gran parte de la juventud europea vive al margen de toda institución y mayormente al margen de la Iglesia. La Iglesia se ha convertido en una pequeña y extraña secta. Esta situación se refleja en las vocaciones al ministerio ordenado, es decir, a los sacerdotes, o a la vida consagrada, que han disminuido de forma notable, de modo que existe una pirámide demográfica invertida. Mucha gente mayor arriba y abajo muy poca gente joven. Las enfermerías religiosas y las casas de retiro o de casas, sí, de residencias sacerdotales están llenas de ancianos. Sin embargo, los seminarios y noviciados están casi vacíos. Esta disminución de vocaciones al ministerio ordenado y a la vida consagrada es un síntoma más de la crisis religiosa del mundo europeo occidental. Bueno, hace poco en Granada, un convento precioso de Clarisa, lo cerraban y se convertía en un templo budista. Pero eso va a pasar con tantas iglesias como tenemos aquí. Bien, vuelve a estar vigente la pregunta que un teólogo, Tilliard, y también la Conferencia Episcopal Francesa hizo hace años: ¿somos los últimos cristianos de nuestros tiempos? ¿Somos ya los últimos cristianos? Sin embargo, lo más preocupante no es esta crisis de las iglesias europeas,
sino la crisis también de la imagen de Dios de la tradición judeocristiana, cuyas consecuencias lógicas inciden en la crisis eclesial. Dios se ha convertido en un extraño en nuestra casa, un Dios ajeno, distante, un Dios, como dicen algunos, en el exilio, porque naturalmente ese Dios que hemos presentado está ajeno al Dios de Jesucristo. Ya el Vaticano II nos advirtió que en la génesis del ateísmo contemporáneo estaba también la mala presentación de la imagen de Dios, y hace esto más de 50 años del concilio. Y también decía, y el antitestimonio de los propios cristianos. La modernidad y la posmodernidad han socavado todas las certezas que daban por respuesta. El ser humano no puede ser extracultural. Y hoy, concretamente en Europa, la gente se siente invadida por una cultura secular plurirreligiosa. Ya sabéis que predominan más mezquitas que iglesias. Paradigmas culturales y religiosos inestables. Ha aumentado un número de ateos de un yo totalmente impermeable a Dios. El proceso de secularización ha producido una espesa barrera, podemos decir de cemento, que es necesario perforar para suscitar un debate teológico, filosófico o espiritual, porque nada de esto interesa. En el mundo europeo occidental ha aumentado sobre todo el número de agnósticos, de indiferentes, más que los ateos clásicos, tiempo de Nietzsche, por ejemplo. Dios ha muerto, habéis oído las campanas, lo llevan a enterrar. Eso no. Es lo que existe hoy más, lo que predomina es el desinterés, la indiferencia. Sí. No interesa lo que está más allá de la vida cotidiana, del trabajo, el dinero, la comida, la salud, el consumo, el sexo, el bienestar, la seguridad de una vejez tranquila. Seguramente lo que predomina en muchos ambientes europeos es un materialismo craso, la burbuja de la indiferencia y de la globalización, donde la economía, los medios de comunicación, la política y la ciudadanía reflejan un ambiente burgués. Esta sociedad líquida, que llaman algunos sociólogos, que ha perdido el sentido de la salvación y de la escatología. Bueno, puede resultar muy raro, la palabra escatología viene del griego escatón, el jatón es el más allá. Eso ya no interesa. Nadie se preocupa del más allá de la muerte. Tampoco le atrae el compromiso histórico por un mundo mejor, ni por la ética contra la injusticia. Se ha pasado de la sociología a la psicología, de la figura mítica de Prometeo que roba el fuego del sol para promover el progreso humano, a la figura de Narciso, que se enamora de su propia imagen reflejada en el agua. En este ambiente de pluralismo religioso crece la atracción hacia las espiritualidades orientales, budismo, hinduismo, hacia el silencio y la contemplación por el yoga, el zen, el mindfulness, los koans que están de moda, etc. Tampoco podemos olvidar que en este caos religioso europeo se mantienen expresiones de la llamada religiosidad popular. Está muy de moda esto de la religiosidad popular y sobre todo en nuestras tierras, en Andalucía, ¿no? Sí, que es la fe del pueblo sencillo y pobre que ante posibles ambigüedades y sincretismo expresa una profunda fe en Dios, el amor al Señor crucificado, a María, la Virgen de los Dolores, a los santos que peregrinan a santuarios como Lourdes, Fátima,
hacen procesiones en la Semana Santa como nunca, ponen velas a los santos preferidos, como San Judas Tadeo y Santa Rita, abogados de lo imposible. Abogadas de lo imposible, ni Dios. Bien, esta religión del pueblo es un ejemplo de aquella predilección divina de Jesús por los pequeños, a quienes ha sido revelado los misterios del reino, como lo tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, y en el de Lucas, que da gracia, que lleno de alegría, da gracias a Dios, porque estas cosas las ha ocultado a los sabios y prudentes. No es que Dios oculte nada a nadie, sino que están tan llenos de sí mismos que no pueden abrirse al misterio de Dios. Sí. Bien, recuerdo las palabras de Juan Pablo II en Santiago de Compostela, cuando él, ya sabéis que Santiago de Compostela ha sido durante milenios, el lugar de paso de generaciones enteras. En la misma Francia está la de Saint-Jacques, ¿no? La torre, un lugar donde, digamos, aparcaban o se paraban los que hacían el Camino de Santiago, que venían desde los norte de Europa hasta Santiago de Compostela, ¿no? Los lugares más visitados del mundo en aquella época, en la Edad Media, hasta hace poco, era Santiago y Jerusalén. Y si me apuráis un poco más Santiago que Jerusalén. Pues decía, Europa, desde Santiago, vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima pleno, de pleno respeto a las demás religiones y a las genuinas libertades. Bueno, ya sabéis que Juan Pablo II incluso hubo el Sínodo Europeo y escribió también siempre que había un sínodo había un documento sinodal que se llamaba, ¿no? Y era sobre la Europa, lo mismo que hubo un sínodo sobre África, ¿no? Pero sobre Europa, como está más cercano a nosotros, quizás nos interesaba más. Y es la época, bueno, ya sabéis que Europa, en la Unión Europea, se negaron las raíces cristianas de Europa. Yo recuerdo a una anciana muy culta de Madrid que decía, esto es faltar a la verdad. Lourdes Carceller, señora de Madrid, que era una mujer muy, digamos, instruida en todo esto y se daba cuenta de que eso era una barbaridad, vamos, que iba contra la verdad. Porque Europa no se nutre solamente de Grecia y de Roma, derecho romano. Europa se nutre de la fe cristiana. Mira las catedrales, mira la pintura, mira la música. Pasamos por todas las artes, está impregnada la cultura europea por la religión cristiana. ¿Existe esperanza para el futuro? ¿Dónde encontrar hoy una fuente de esperanza? Solo en Dios, que solo puede amar y viene hasta nosotros en este tiempo que vamos a celebrar. Esto es lo que está pasando en nuestra sociedad. Conlleva una crisis antropológica. Fijaos bien, no es una crisis de la fe cristiana, es también una crisis antropológica y esto es más grave todavía. Porque la crisis antropológica es la crisis del hombre, es decir, de la concepción de la visión que tenemos del ser humano hoy, marcada por la afirmación del Papa emérito fallecido
enero del pasado, que en su homilía del comienzo de su pontificado hizo referencia a la dictadura del relativismo. Y es así. Hoy que todo vale. Y si no, hay siempre gente bien que se permite el lujo de hablar y de decir cosas que no tienen. Actualmente no se conoce nada como definitivo y que se deja solo como medida última al propio yo, a sus apetencias o a sus ideologías. Naturalmente, para nosotros la medida del hombre no es una ideología, ni tampoco hoy me siento esto y entonces yo soy esto, no. Para nosotros la medida del hombre es el hombre Jesús, el Señor. En Él se manifiesta el hombre en plenitud, la plenitud humana. Por eso Jesús es nuestra referencia permanente. O tendría que ser una referencia permanente para los cristianos. Ciertamente, ese Jesús, llamado Cristo, cuyo nacimiento vamos a celebrar, es la verdadera medida de todo humanismo, de un verdadero humanismo en nuestro mundo, que no es la moda ni la última novedad, sino esa relación con el Señor que nos abre a todo lo que es bueno y bello de la vida y nos da una referencia también para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad. Estos comienzos todavía del siglo XXI, la crisis de nuestra sociedad se ha agravado, pues la sociedad se ve sacudida por nuevos retos e incertidumbre. Ya no vivimos en una sociedad sólida, de contenidos precisos, de valores absolutos, sino más bien una constante movilidad, incertidumbre y relativismo. Los estudios de Bauman, del sociólogo Bauman, nos han hecho conscientes, si es que lo hemos leído alguna vez, a Bauman, de la ardua tarea que significa hoy para el individuo la búsqueda de la identidad para poder integrarse y sobrevivir en una sociedad cada vez más global, pero sin identidad estable ni seguridad garantizada. Ya sabéis que Bauman, su libro es Un mundo líquido o una sociedad líquida, pero como subtítulo lleva siempre ceguera moral. Ceguera moral. Hoy todo es líquido. Hasta el amor es líquido. Fijaos lo que duran las parejas hoy. Dura un poco. Algunas no, algunas duran, ¿eh? Para siempre. Los que analizan las causas profundas de los nuevos conflictos que vivimos actualmente estudian diversos factores. Por una parte, la desintegración social y la debilidad institucional. Incapaz de tomar medidas políticas a tiempo, que está produciendo confusión e inseguridad en el espacio público. Por otra parte, el nacimiento de un mundo interdependiente, es decir, un mundo contagioso y desprotegido, hace que los problemas se expandan, nos afecten a todos. ¿Qué seguridad podemos tener en un mundo en que todos estamos vinculados con todos y la violencia no se detiene en ninguna frontera? En el futuro, el hambre, el paro, las guerras, la inseguridad sanitaria o la miseria seguirán desatando desplazamientos masivos de los desesperados hacia zonas más seguras. Es decir, vivimos en un mundo convulso y de mucha inseguridad. La inseguridad es una de las causas psicológicas que más, están creciendo en el mundo actual. La inseguridad de los ciudadanos. Esta crisis generalizada es vivida de manera diferente en los diversos puntos del planeta, naturalmente, como consecuencia de la guerra económica que se produce en el interior de la comunidad internacional. Y todos
pues aceptamos esto como si todo esto fuera lo normal. Recordemos a la filósofa Hannah Arendt, ¿no? Que fue la que vivió, la mujer vivió y fue una mujer muy valiente, desde luego, judía, perseguida por ser judía, por supuesto, por la Shoah, y ella llegó a desconcertar defendiendo a un jerarca judío, a uno de los... Porque en esa Europa nazi todo era normal y entonces ella escribió, su idea central es la banalidad del mal. Bueno, pues ya hemos aceptado todo, pues normal. Todos hacemos lo correcto. ¿Veis? Aquí, ¿quién va a desentir o disentir? La realidad, en esta realidad va configurando nuestras sociedades cada vez más segmentadas. El sector integrado que tiene asegurado su trabajo, nivel de vida, disfruta de un bienestar aislándose del propio mundo, en su propio mundo de intereses. El sector amenazado ve en peligro su estabilidad laboral y social y lucha por no quedar descolgado por estos contratos temporales, trabajos precarios. Ves cada vez más comercios que han cambiado, que ahora no son comercios, son hoteles, aquí en Sevilla mismo, ¿no? O son pisos turísticos. Al mismo tiempo que crece su desconfianza y su miedo a caer de manera irreversible en la pobreza. Los sectores excluidos, totalmente excluidos, saben que Europa no es para ellos. Sin trabajo y sin posibilidad han caído en la desesperanza. No creen en los políticos. Y la Iglesia va siendo cada vez más reducida. La Iglesia será pequeña. Yo recuerdo al general Oscar hace un montón de tiempo que ya hacía esta afirmación. La Iglesia comenzará o recomenzará por pequeñas comunidades, tal vez muy pequeñas. Y la Iglesia se reducirá a una pequeña Iglesia en los comienzos. La Iglesia será pequeña y tendrá que empezar de nuevo más o menos desde el principio, como en el primer siglo. A medida que disminuye el número de sus adherentes o cristianos, perderá mucho de sus privilegios sociales, aunque hoy le quedan ya pocos. Pero cuando la prueba de este zarandeo haya pasado, un gran poder fluirá en una iglesia más espiritualizada y simplificada. Los hombres y mujeres, en un mundo totalmente planificado, se encontrarán indescriptiblemente solos ante la nada. Si han perdido completamente de vista a Dios, sentirán todo el horror de la pobreza, pero no de una pobreza material, sino de una pobreza terrible, la pobreza de la nada. Entonces descubrirán el pequeño rebaño de creyentes como algo totalmente nuevo. Lo descubrirán como una esperanza que está destinada también a ello, una respuesta que siempre han estado buscando en lo secreto de su corazón. Bueno, para los que estáis aquí es bien conocida la frase de Dostoyevsky. La belleza salvará al mundo. ¿Pero qué belleza salvará al mundo? Pero en la mayoría de los casos se olvida que Dostoyevsky se refiere aquí a la belleza redentora o liberadora de Cristo. Necesitamos aprender a verlo. Si no lo conocemos simplemente de palabra, si no nos traspasa el dardo de esa belleza paradójica que es Cristo, entonces empezaremos a conocerlo de verdad y no solo de oídas.
como se dice en el libro de Job, antes te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos. Es la experiencia. Antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Es muy diferente. Nada puede acercarnos más a la belleza que es el mismo Cristo, que el mundo de la belleza de la creación y la luz que resplandece en el rostro de los santos, mediante la cual se hace visible su propia luz. La luz de Cristo se refleja en el rostro de los santos. Pero el Adviento es también un tiempo de esperanza, siempre lo ha sido, un tiempo de esperanza. Un tiempo también para renovar nuestra esperanza. Y el Adviento es un tiempo de esperanza, un tiempo para renovar nuestra esperanza. Y quisiéramos que fuera para nosotros también un tiempo denso de oración, de interiorización, de renovar en nuestro corazón la esperanza de aquel con mayúscula que viene con su paz. Los profetas del Adviento que veremos en este tiempo, en los textos bíblicos, las primeras lecturas, eran profetas de esperanza. Yo tuve la suerte de tener un profesor muy bueno de profetas y estudiaba a los profetas por bloques, ¿no? Por ejemplo, la esperanza en los profetas. Y estudiábamos toda la esperanza a través de los profetas. Me parecía extraño entonces. Pues sí, ellos soñaban con un mundo nuevo. El profeta Isaías escribe: en aquellos días de las espadas se forjarán arados. Y otro profeta, Zacarías, dice: llegará un día en que desaparecerán los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, también el arco del combate, es decir, la paz. Sí, el Adviento es un tiempo para renovar nuestra esperanza en el Señor Jesús que viene a nosotros. Sí, es verdad que el Señor viene en Navidad y viene en Pascua y viene en el deseo y viene en el amor y viene en el sufrimiento que atravesamos a veces y viene en el gozo y viene en la Eucaristía y viene en el encuentro verdadero con los hermanos y hermanas y viene en el rostro de los refugiados, de los migrantes, en el rostro de los más pobres que nos cuestionan cada vez que deseamos y pedimos su venida. Ya está viniendo el Señor a nosotros. Por eso la gran súplica del Adviento es: ven, Señor Jesús. Maranatha, que esa expresión aramea fue tan importante en las comunidades cristianas que el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, ha guardado esta palabra aramea, Maranatha, ven Señor, que resonaba en las reuniones comunitarias de los primeros cristianos. Ven Señor. Para que la esperanza no carezca de sentido, exige esperar a alguien que realmente viene, que se deja encontrar. De este modo la esperanza se transforma, fijaos, la esperanza se transforma en un ir al encuentro de otro, en estar preparados, vigilantes, despiertos. La espera se vive como un movimiento, un dinamismo, un anhelo gozoso de alguien que viene a nosotros. Por eso dice el texto de Marcos, que leeremos mañana en la Eucaristía, dice: mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. ¿Cómo no quedar impresionados por esta descripción? ¿Cuándo es el momento? Parece reflejar ciertos panoramas del mundo posmoderno. El momento. Las ciudades donde la vida se hace anónima y horizontal, donde Dios parece ausente y el hombre el único amo, como si fuera el hombre el artífice y el director de todo: construcciones, trabajo, economía, transporte, ciencia
inteligencia artificial, técnica, todo parece depender solo del hombre. Y a veces este mundo, que parece casi perfecto, suceden cosas chocantes en la naturaleza, en las sociedades, por lo que pensamos que Dios pareciera haberse retirado del mundo, que nos hubiera, por así decir, abandonado a nosotros mismos. En realidad, el verdadero dueño del mundo no es el hombre, sino Dios. El Evangelio dice, así que velad porque no sabéis cuándo llegará el dueño de la casa, el dueño del mundo. Si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o al amanecer, no sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Eran las horas del calendario romano y gente en la época del primer siglo. El tiempo de Adviento viene cada año a recordarnos esto, para que nuestra vida reencuentre su justa orientación hacia el rostro de Dios, que es amor. El rostro de Dios que no es el rostro de un amo, sino de un padre, de un amigo, de un amor sin límites. Con la Virgen María que nos guía en el camino del Adviento, hagamos nuestras las palabras del profeta de Isaías. Señor, tú eres nuestro Padre, dice. Nosotros somos arcilla y tú el que nos plasma. Todos nosotros somos obra de tus manos. Estas palabras de Jesús, el Cristo, en el Evangelio de este primer domingo de Adviento que celebraremos mañana o esta tarde en algunas iglesias, son una invitación a la vigilancia, una llamada a vivir de manera lúcida. Lúcida, yo creo que la lucidez es una de las cosas que faltan también en nuestra sociedad. Vivimos embotados, no somos conscientes de lo que vivimos. Sí, necesitamos vivir de una manera lúcida, sin dejarnos arrastrar por la superficialidad que parece invadirlo todo. Y estos días más que nunca, estos días previos a la Navidad, todo está lleno de una superficialidad que lo invade todo. Jesús nos pone de relieve cuál tiene que ser la actitud de este momento de su venida. El permanecer despierto, vigilante, en vela, respecto al momento. ¿De qué momento se trata? Ya sabéis que en la lengua griega hay dos palabras para traducir momento. Está el kairos y está el cronos. El cronos es lo que nosotros vivimos cada día, es las horas del reloj. Empezamos a las 12:30, terminaremos a la 1:30, seguramente. Después vendrá la tarde, mañana, atravesaremos el año al 2024, al 25 los que llegan, al 26, al 27. Bueno, así. El tiempo, las semanas, los meses, una Navidad, otra Navidad, un fin de año. Tomaremos pestiños o polverones, una vez más, una Semana Santa. Bueno, todo. El cronos, que pasa siempre. Y el kairos, que es el tiempo oportuno para tomar una decisión. El kairos es el tiempo de Dios. En el Evangelio, sobre todo de Lucas, aparece mucho el kairos. Hoy, oiremos en el día de Navidad, hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. El ángel dirá a los pastores, hoy os ha nacido un Salvador. O a Zaqueo le dirá en el Evangelio de Lucas, hoy quiero hospedarme en tu casa. ¿Veis? Es un hoy de salvación, es un kairos. El momento kairos es la venida del Señor ante el que tenemos que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomó
Zaqueo, el pobre, pues, el pobre no, de nada, era muy rico, a costa de los otros, era un publicano. Pero, naturalmente, sí, vivía en otra pobreza. Pues para él fue la salvación, la vida. Y Jesús le dirá, al final de ese encuentro y de esa comida con Zaqueo, cuando dice, hoy quiero hospedarme en tu casa, se bajó muy contento, lleno de alegría, lo recibió en su casa, y dice uno, bueno, pero no, tantas casas como la que había en la parece que los fariseos tenían razón, hombre, pero tantas casas como había en Jericó, que era una de las ciudades más importantes y más antiguas del antiguo Oriente, y fue a hospedarse en la casa de Zaqueo. Pues sí, fue a hospedarse en la casa de Zaqueo. Y dijo, hoy ha entrado la salvación en esta casa. Y a Zaqueo, antes de que bajara del árbol, porque, hombre, no puedo establecer una relación contigo si tú estás ahí y yo aquí. Yo quiero establecer una relación contigo. Y por eso Zaqueo le llama por su nombre, que es una expresión de amor. Baja enseguida, que quiero hospedarme en tu casa. Se autoinvita. Bien, pues ese es el Kairos. Sí, el Señor viene constantemente a nuestra vida. Y un día vendrá de manera definitiva a nuestra vida, en nuestra propia muerte. Él sigue viniendo en cada momento a nuestra vida. Si dormimos, no lo oímos. Si huimos, no lo encontramos. Solo el que permanece en vela, despierto, vigilante, lo encuentra. Ciertamente el tiempo de Adviento es un tiempo para despertar la esperanza. ¿Qué sería la vida del ser humano sin esperanza? Naufragaríamos en el mar de incertidumbre, del sufrimiento, del dolor, del mal, sin que nada nos alentara a seguir confiando, luchando, trabajando. ¿No estará el hombre de hoy necesitado más que nunca del Dios de la esperanza? Ese Dios que muchos dudan, al que bastante han abandonado, pero un Dios por el que tantos siguen preguntando, un Dios que puede devolvernos una confianza radical en la vida y descubrirnos que el ser humano sigue siendo un ser capaz de futuro, un ser capaz de una esperanza definitiva. La Iglesia no debería nunca olvidar la responsabilidad de la esperanza, pues esa es la misión que ha recibido de Cristo resucitado. La Iglesia ha de entenderse a sí misma y vivir como comunidad de la esperanza. Una esperanza que no es una utopía más, ni una reacción desesperada frente a la crisis e incertidumbre del momento en que vivimos. La esperanza se funda en Cristo, el resucitado, el gran viviente. En Él, en Jesús resucitado, descubrimos los creyentes el futuro último del ser humano y de cada uno de nosotros y del mundo que le espera a la humanidad, el camino que puede recorrer el ser humano hacia su plena humanización y la garantía última frente a los fracasos, las injusticias, las guerras y la misma muerte personal y colectiva. El ser humano está pues orientado a la esperanza. Yo, el último libro de Laín Entralgo que leí fue de un regalo que me hizo una conocida vuestra, yo casi todos la conocisteis, a Lola Noval, que murió en 2014. Pues esa mujer me regaló ese libro de Laín Entralgo, un filósofo cristiano. Bien, pues dice que el ser humano, dice Laín Entralgo, está orientado a la esperanza y dice él que es la estructura esencial. El ser humano necesita esperar. El hombre es un animal que espera, decía él, porque está vitalmente orientado al futuro, necesita ocuparse de él, vislumbrarlo, prepararlo, amarrarlo, de alguna manera, e incluso defenderse ante él. Esperar es para los hombres y mujeres de todos los tiempos tan necesario y tan saludable como respirar. Vivir, decía él, es esperar.
El hombre necesita caminar. Y si no presiente una puerta abierta hacia el futuro, cuando muere la esperanza, muere el ser humano. Él dice que está vegetativamente vivo, pero está muerto en él. Para los cristianos está muy claro que la esperanza no es algo, sino alguien. No se fundamenta en lo que pasa, sino en Dios, que se entrega para siempre. Como se ha escrito en la Spe Salvi, la política, la ciencia, la técnica, la economía, cualquier otro recurso material por sí solos, no son suficientes para ofrecer la gran esperanza a la que todos aspiramos. Esta esperanza solo puede ser Dios. Por eso, una de las consecuencias principales del olvido de Dios es la desorientación, que caracteriza nuestras sociedades, que se manifiesta en la soledad, la violencia, en la insatisfacción, en la pérdida de confianza, llegando incluso a la desesperación. Deseo subrayar que la crisis de esperanza afecta particularmente a las nuevas generaciones, que faltos de certezas, de valores y de puntos de referencia sólidos, tienen que afrontar dificultades que parecen superiores a sus fuerzas. Hay muchas personas jóvenes, a veces adolescentes un poco mayores, heridas por la vida, condicionadas por una inmadurez personal, consecuencia de un vacío familiar, de opciones educativas demasiado permisivas, de experiencias negativas. Por eso el índice de suicidio en España es la causa de muerte mayor entre los jóvenes. El suicidio, la causa mayor de la muerte entre los jóvenes. Más que el cáncer, más que otras muertes, accidentes. Para algunos, la única salida posible es la huida alienante hacia los comportamientos peligrosos, violentos, pero también para el divertimento. Hablo mucho con un amigo, Rafa Zabar, que muchos conocéis. Claro, dice, hombre, para mí me viene muy bien para el negocio, pero esto es una barbaridad. Como la gente está totalmente desatada. Lo único que quiere es divertirse, comer, pasarlo bien. Córdoba es una ciudad llena de gente hoy. Bueno, y Sevilla supongo igual. Que vienen a pasarlo bien, simplemente. Y ahora no digamos cuando empiezan las comidas de Navidad. A pesar de todo, no se apaga el verdadero amor y la auténtica felicidad. Pero ¿cómo anunciar la esperanza a los jóvenes de hoy? Recordemos a Pablo, que es el apóstol más importante. No pertenecía a los 12, pero él era el primer apóstol que no conoció al Jesús histórico, pero que lo encontró en el camino de Damasco. Y realmente no se considera menos que los demás apóstoles, sino más. Él dice, apóstol por vocación. Y si los otros han hecho, yo más. Pues bien, él escribe a su discípulo Timoteo, cuando está él también en la cárcel, después de haber atravesado multitud de dificultades, más que ningún apóstol, que algunos no salieron de Jerusalén. Y dice, hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Nos podemos preguntar, ¿cómo había logrado llegar a esta esperanza el apóstol Pablo cuando está en la cárcel mamertina de Roma, lleno de dificultades, con cadenas, y escribe desde allá a Timoteo? Podemos responder a esta pregunta que fue en un encuentro con el resucitado en el camino de Damasco. Allí se transformó su vida. Para él la esperanza era una persona viva, Cristo resucitado, aquel a quien encontró en el camino de Damasco.
la ciudad de Damasco. Como sabéis, Pablo era de Tarso, pero vivió en Jerusalén en su juventud y además educado en la escuela de Gamaliel. Probablemente sus padres tenían dinero suficiente porque trasladarse de Tarso a Jerusalén y entrar a educarse con el maestro, el rabino más importante de todo Jerusalén, que era Gamaliel, eso significaba que era una familia bien, ¿no? Y él, para allá voy a leer el lugar donde Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, describe su conversión. Lo describe en varios sitios, pero uno es los Hechos. En el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles está la conversión de Pablo. Fijaos que dice el texto bíblico. Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenado a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino. Entonces todavía no llamaban cristianos, porque cristianos viene de Cristo, Christos, ungido. Nosotros solo en el bautismo somos ungidos por el crisma, ¿no? Y el crisma es lo que nos hace cristianos, ¿eh? Bien, pues Jesús es el ungido, por eso llaman el Cristo, ¿no? En Mesías griego, Christos viene del griego. Mesías es hebreo, el Mesías, y el Cristo viene del griego. Cristo. Bien, pues caminar, los del camino le llaman. Entonces, mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, Saulo, Saulo. Bueno, es de Saúl porque es el nombre del rey Saúl. Pablo es la traducción al latín, al romano. No se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Saúl, mejor dicho. Saúl, Saúl. ¿Por qué me persigues? Dijo él. ¿Quién eres, Señor? Respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje quedaron mudos de estupor porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. No veía nada es simbólico. Se le caen a Saulo, se le caen todos los valores de antes. Se ha quedado ciego para los de antes, porque va a encontrar otra luz. Saulo se levantó y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión un cierto Ananías que entra y le impone las manos y pregunta en la casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo. Ananías no está muy convencido, de ir a imponer las manos. Y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo:
Anda, ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas, recobró la vista, se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Pues esto es lo que le pasó a Saulo, a Pablo, en el camino de Damasco, su conversión. Y ahí recobró todas las fuerzas. Si no fuera por Pablo, por Saulo, ninguno de nosotros seríamos cristianos. El cristianismo no habría llegado a Europa. El cristianismo había quedado reducido al Medio Oriente. Bien, el Adviento también es un tiempo de alegría. Durante este tiempo resuenan de manera especial las palabras de Pablo, sobre todo en los Filipenses, cuando en el capítulo 4 de los Filipenses dice: alegraos. Esto incluso lo escucharemos en el tercer domingo de Adviento, que le llaman gaudete, porque empieza así la antífona de entrada: alegraos en el Señor, lo repito, alegraos. Gaudete in Domino, iterum dico gaudete, alegraos en el Señor, os lo repito, alegraos, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Sí, ciertamente. La alegría es fundamental en el cristianismo, que es evangelio, y evangelio es buena noticia, y es fundamental en el cristianismo, que es evangelio, buena noticia. Sin embargo, ahí el mundo se equivoca, nuestro mundo, nuestra sociedad se equivoca. Cuando se presenta el cristianismo como aquello que arrebata al ser humano la alegría con sus preceptos y prohibiciones. También Nietzsche estuvo muy imbuido de esta ideología de los cristianos que no tenían caras de salvados, decían. Ciertamente, la alegría de Cristo no es tan fácil de ver como el placer banal que nos venden constantemente en nuestra sociedad de consumo. Y en estos días, ya terminó el Black Friday, esto, ¿no? ¿Estamos todavía? Hay ofertas, ¿no? Bueno, pues no tiene nada que ver con eso, esa alegría. Las palabras de Pablo significan alegraos en el Señor, dice, ya que para él, Pablo, está convencido profundamente que la verdadera alegría está en el Señor y que fuera de Él no puede ver ninguna alegría, porque todo lo demás no va a ser arrebatado. El Papa Francisco dice que la mortaja no tiene bolsillos, ¿no? Bueno, yo creo que ya, desde luego, hace mucho tiempo que no tiene bolsillo porque lo meten en un saco de plástico y punto, ¿no? No nos meterán. Así que, de hecho, es verdad, toda alegría que se da de fuera de Él, de Cristo, o contra Él, no satisface en profundidad, sino por el contrario, nos deja un vacío terrible. Por eso, en este tiempo se nos recuerda que la verdadera alegría la trae Cristo, que viene siempre a nosotros. Podemos, verlo en Filipenses 4, 9. No sé si leerlo o dejarlo. En la noche de Belén escucharemos el mensaje de los ángeles a los pastores. Os anuncio una gran alegría, hoy os anuncio
sí es el Señor. Por eso podemos decir que nuestra alegría no será auténtica hasta que deje de apoyarse en cosas exteriores que pueden sernos arrebatadas y destruidas, y se fundamenten en la profundidad, en una profunda intimidad con el Señor, en una relación con Él. Esa alegría nadie nos la podrá arrebatar, como Jesús en su despedida nos dice. La víspera de su muerte, cuando se despedía de su discípulo, consciente de lo que le esperaba y que nadie iba a estar con él, me dejaréis solo, dice, pero al final le dice, os dejo mi alegría, y esa alegría nadie os la podrá dar. Esa alegría dentro, ¿no? Nadie. Y termino con unas actitudes para el Adviento. La primera actitud, mantenerse vigilante en la fe, en la oración. En vigilante espera, como dice el prefacio del Adviento, no es un tiempo para consumir. No quiero decir con esto que se hagan regalos, que se tengan detalles para celebrar la fiesta, pero no es. Sí, es verdad que nuestras calles estarán repletas de todo eso. Es un tiempo para vivir una cierta también sobriedad, recogimiento. Antes, fijaos, hasta la Nochebuena era tiempo de una sobriedad. Yo recuerdo de niño contar a mis padres cómo en la casa de mis padres, sobre todo, vivían la víspera. Quizá en el noviciado también se vivía una víspera de la Navidad que era muy sobria, la comida y todo, no había nada. Solo a partir de la noche en que se celebraba el nacimiento se sacaban los polvorones, los pestillos, los alfajores, las copas de anís, de bisate o del collar. Coñat Cardenal Mendoza, que dijo el Papa Benedicto, es él, porque le ofrecieron, ya sabéis, ¿no? Le ofrecieron amaretto y dijo que no, los salesianos. Le ofrecieron limonchelo y dijo que tampoco limonchelo. Y dice, pues lo único que nos queda es Cardenal Mendoza. Ese que es el único cardenal que lo hace. Sí, la propia liturgia, con su pedagogía, cuida el ambiente e invita a la interiorización. El color morado de estos días, la supresión de gloria, no se va a cantar gloria en todo el ambiente. Una llamada a la sobriedad y al recogimiento. Y caminar por los caminos trazados por Dios, dejando las sendas tortuosas, las ambigüedades del corazón. Por eso, en un domingo de Adviento, se nos dirá en el Evangelio de Marco, Mateo, preparar el camino del Señor hacia allanar sus senderos. Es decir, dejar las ambigüedades. El evangelista lo toma de un profeta, preparar el camino. El Señor viene, ¿no? Pues preparar el camino, allanar su sendero, porque hay altibajos en nuestros corazones, hay ambigüedades en nuestros corazones, que seamos personas rectas en estos días. Y una llamada también a la conversión, siendo testigos de amor y servicio. Vivir una actitud de espera interiorizada, como vivió María. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Ciertamente, María no entendía todo esto. ¿Cómo iba a entender ella? Esa muchacha pobre de Nazaret, que pertenecía a ese grupo de los anahuín que llamaban, esos pobres que tenían confianza en el Dios de Yahvé, porque como en toda la sociedad, en el pueblo de Israel, en Palestina del siglo I, había de todos. Pero ella pertenecía a los anahuín, a los pobres de Yahvé.
Pues la Virgen del Adviento se la invoca con la Virgen de la Esperanza. Se celebra siempre el día 18 de diciembre, la fiesta de la Esperanza. Sí, y ella guardaba todo en su corazón. ¿Por qué no tomarnos tiempo de interiorización en el tiempo de Adviento? Jesús es la piedra angular sobre la que puede cimentarse un nuevo edificio de la historia. Jesús no ha hecho una revolución política. Él no ha pertenecido a los celotas de su tiempo. Nunca se metió en política, ni en la secta de los fariseos, ni en los saduceos, ni en los que tenían más poder, el Sanedrín. No, Jesús no hizo ninguna revolución de ese tipo. Hizo la revolución del corazón, de la ternura. La revolución del amor y de una nueva civilización que tendríamos que llevar al mundo los cristianos de hoy. Pero ¿cómo teniendo un tesoro tan importante como el Evangelio no somos capaces de anunciarlo al mundo de hoy? ¿Cómo vivimos amodorrados, dormidos? El hombre del nuevo milenio, es el hombre que se considera posmoderno, experimenta la tensión entre la espera y la no espera. En cierto modo es incapaz de esperar, bien porque vive en lo inmediato y se conforma con ello, bien porque es consciente de sus numerosos logros, de la cantidad de proyectos hechos realidad gracias a su espíritu emprendedor, pero sin saberlo, lleva en su corazón una esperanza de salvación que experimenta diariamente, que no está a su alcance, ni en sus posibilidades, ni en su inteligencia, ni en su fuerza. Esta espera está destinada a estar siempre en el corazón, vacío, insaciable, como un grito en el desierto. Por eso es importante que en este Adviento nos volvamos a Él, al Señor, de todo corazón, para acogerle a Él, que viene a nosotros, viene a nuestra vida. Y que podamos acogerlo, porque en esa acogida nos va la vida, y una vida llena de sentido. Me gustan recordar las palabras del poeta Luis Arpón, aunque él no se refería a Jesús del Señor, sino a otra persona. Él decía: ¿qué sería sin ti que has venido a mi encuentro? ¿Qué sería sin ti que has venido? ¿Qué sería sin ti más que un corazón en el bosque durmiente? Más que una hora parada en la esfera del reloj. ¿Qué sería sin ti más que un balbucear? De ti lo he aprendido todo de lo humano, y desde entonces veo el mundo a tu manera. ¿Qué pasaría si nosotros viéramos el mundo a su manera? De ti lo he aprendido todo. Cómo se bebe en las fuentes, cómo se leen en el cielo las estrellas lejanas, cómo en la calle bulliciosa se retoma una canción. De ti he aprendido todo, hasta el sentido de un estremecimiento. Bien, pues que Santa María de la Esperanza, Madre de Dios y Madre nuestra, nos indique el camino para esperar en medio de las dificultades de nuestra vida, que podamos decirle: Santa María, Madre estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino. Amén.